Bien, vamos con el objetivo. Dice el objetivo de esta tarde: el participante inserte funciones y fórmulas en hojas de cálculo de Microsoft Excel con un nivel intermedio de dificultad, resolviendo así cálculos en tablas de datos, evidenciando lo aprendido en la sesión de capacitación, resolviendo un libro de trabajo en un tiempo de 7 días con un 95% de efectividad. Básicamente, el objetivo al que queremos llegar esta tarde y en el transcurso de la semana es que ustedes puedan insertar las funciones y las fórmulas con las que vamos a trabajar esta tarde para que puedan automatizar procesos en tablas de cálculo. Ese es el objetivo principal. Para ese objetivo vamos a tener alrededor de 7 días para llegar a cubrir ese objetivo. Muy bien. Vamos a pasar al temario de esta tarde. Y estas son los temas que vamos a cubrir, o primeramente Dios nos alcance el tiempo a cubrir esta tarde. Vamos a empezar recordando un poquito de aritmética básica, recordando lo que es, la jerarquía de las operaciones. Esto nos lo dieron cuando estábamos estudiando en primaria o en básico. Por ahí me recuerdo yo que nos hablaban los profesores de la jerarquía de las operaciones en aritmética. Cálculos combinados, bueno, ¿para qué me va a servir la jerarquía? Para entrar al campo de los cálculos combinados. Aquí es donde ya vamos a quebrarnos la cabeza un poquito el día de hoy. Tenemos la función sí anidada. Habíamos visto el sí condicional simple y algunos casos de sí condicional anidado en el evento anterior. Y esta tarde pues vamos a utilizar los operadores y o. Estos operadores se usan en la función sí anidada. Tenemos la función sí fecha. De hecho, esta función no está dentro del catálogo de funciones que tiene Excel, pero la vamos a ver porque es bastante útil. Tenemos la función sí conjunto y tenemos fórmulas y formatos personalizados para cálculo de horas, minutos y segundos. Bien, vamos a empezar ya a tocar ciertas fórmulas estadísticas o financieras, ¿ya? Entonces, ese es el temario para el día de hoy. Bien, voy a empezar con el proceso de capacitación esta tarde. Voy a apagar mi cámara para que la señal pues se vea lo mejor que se pueda. Vamos a recordar, repito, algo de jerarquía de las operaciones. Cuando estamos trabajando con cálculos combinados, sabemos que los cálculos básicos son suma, resta, multiplicación, división y de repente podemos añadir potenciación y radicación. ¿Qué pasa cuando unimos todos esos cálculos en una sola fórmula o en una sola operación? Entonces ya nos quedan operaciones combinadas. Para resolver operaciones combinadas, vamos a tener este pequeño acrónimo que está acá, que sería PEMDAS. Aunque yo le colocaría tal vez SEMDAS, ¿verdad? Como con relación a signos de agrupación. Aquí en el primer inciso tendría que aparecer signos de agrupación. Yo coloqué acá paréntesis, pero son signos de agrupación. Este es el orden en que se resuelven las operaciones cuando los cálculos contienen operaciones de diferente tipo. Estoy hablando que en algún cálculo haya suma, resta, multiplicación, o en algún cálculo haya suma y potenciación. Entonces, de acuerdo a la jerarquía de las operaciones, se empieza en este orden. Primero, signos de agrupación. Esto viene hacia abajo. Luego de resolver las operaciones que estén dentro de los paréntesis o dentro de los signos de agrupación, ya se empieza a resolver la potenciación o radicación. Aquí dice exponentes. Aquí me estoy refiriendo, mejor dicho, a lo que es potenciación y radicación.
Luego ya se pasa a lo que es la multiplicación o división, y división, perdón. Luego se pasa a las sumas o adiciones que estén en la operación y por último a la suma o sustracción. Recapitulando, primero se resuelven lo que esté adentro de signos de agrupación. Luego ya se hace una potenciación o radicación porque están al mismo nivel de jerarquía. Luego se resuelve la multiplicación o división que también están en el mismo nivel de jerarquía. Y por último, se hacen las sumas y las restas. Ese sería el orden de resolución o la jerarquía de las operaciones. Permítanme. No se escucha, dice, bueno, puede ser que le voy a pedir favor a Juan Luis. Él siempre me ha apoyado, le agradezco mucho, Juan Luis, si le puede escribir a la compañera Shirley que a la hora de ingresar a Zoom hay que activar el audio del dispositivo, ¿verdad? Para que ella pueda escuchar. Por favor, le suplico a Juan Luis, gracias. Bueno, entonces les decía, vamos con este orden. Tenemos que tener muy en cuenta esto de la jerarquía de las operaciones. Voy a colocar acá, vamos a ver si aquí estamos. No soy muy bueno para pintar, pero entonces, en primer lugar, estaría como número, lo siento. Disculpen ustedes, ya les digo, tengo que practicar un poquito más con este tema de dibujar cosas acá. Bueno, como número 1 tenemos los signos de agrupación. Como número 2 vamos a tener, vamos a hacer algo acá. Esa es la ventaja de la tecnología, que podemos hacer algunas cosas. Como número 2 tenemos la potenciación y la radicación. Como número 3 tenemos multiplicación y división. Y por último, como número 4, tenemos la adición y la sustracción. Ahí estamos. Ese sería el orden en que se resuelven las operaciones combinadas. Muy bien. Voy a pasar al libro de trabajo en esta tarde. Si usted quiere acompañarme en su computadora y quiere ir haciendo todo este proceso, lo puede ir haciendo. Excelente. Muy bien. Ahora, gracias a las personas que están ayudando ahí, muy amables. Voy a compartirles este libro de trabajo que tenemos el día de hoy. Y espero que se esté visualizando lo mejor que se pueda. Tengo en la primera hoja de trabajo algunas referencias de algo que ya conocemos, de que ya sabemos. Acá dice fórmulas manuales de cálculos básicos. El día de hoy voy a trabajar con las fórmulas básicas y la forma manual de fórmulas. Eso voy a trabajar, o de esa forma voy a trabajar. Hay varias formas de crear fórmulas en Excel, ¿verdad? Trabajando con las ubicaciones de los datos, o sea, con las referencias de las celdas, o trabajando de forma manual, escribiendo la fórmula de manera manual. De esa manera vamos a trabajar. Recordemos que la fórmula de la suma o adición es esta que está acá. Signo igual, valor 1 más valor 2 más valor 3. Esa es la fórmula típica de la suma de forma manual. Si quisiéramos hacer una variante de la suma de forma manual, tendríamos que escribir el operador suma y colocar los valores que se van a sumar dentro de el valor inicial y el valor final. Esto ya es con rangos. La resta, por otra parte, la trabajaríamos de esta manera. Signo igual, valor 1 menos valor 2 menos valor 3 menos valor 4, etcétera. El producto o la multiplicación
la trabajaríamos de esta manera, signo igual, valor 1 por valor 2. O una variante que, por cierto, no se está mostrando, ahí estamos, sería, disculpen, producto, signo igual, producto, valor 1, punto y coma, valor 2, cuando estamos trabajando con rangos. Muy bien. Ahora tenemos de este lado, del lado derecho, las fórmulas de la potencia y los diferentes casos de raíz. Aquí está equivocado, disculpen. Voy a corregir de una vez. Casos de raíz. Listo. Para que tengamos esa referencia. Repito, si su señal no es eficiente, no se preocupen. El video de la sesión va a estar subido a la plataforma de Classroom. Bueno, para la división va a ser igual, ¿verdad? Signo igual, primer valor, diagonal de división, segundo valor. Ahora bien, tenemos la potenciación. Para potenciar sería en este caso. Signo igual, potencia, base por exponente. Esa sería la fórmula de potencia, base por exponente. Y luego vamos a encontrar varios casos de raíz. Desde la raíz cuadrada en adelante. Me están preguntando si subí algo la semana pasada a Classroom. No subí más que la asistencia, así que no se preocupen. Vamos bien, estamos comenzando todavía. Tenemos dos casos de raíz. Tenemos la fórmula de la división, ¿o no la iba a subir? Perdón, aquí no tengo escrita la fórmula de la división, pero la voy a agregar por cuestiones de que verifiquemos ahí. Gracias. Bien, voy a agregar la fórmula de la división acá. Voy a hacer un poquito más grande mi cuadro. Vamos a ver si me deja esto hacerlo por acá. A veces cuando se está trabajando en vivo siempre cuesta un poquito manipular las pantallas. Bueno, voy a agregar acá la fórmula de la división para que ustedes la puedan visualizar. La fórmula de la división sería, lo voy a agregar entre paréntesis, valor 1 dividido, la diagonal de división, valor 2. Y esa sería la fórmula de la división. Esta de acá que estoy marcando en este momento. Ahora bien, regresando ya a lo que es el caso de raíz, tenemos la raíz cuadrada que tiene dos fórmulas o dos variantes. Normalmente en las versiones de Office 2013, 2016 y 2019 encontramos la fórmula de esta manera. Signo igual, raíz, o sea, el operador raíz, dentro de paréntesis la base o el valor base al cual se le va a calcular la raíz cuadrada. En versiones como Office 2007 y 2010 no aparece el operador raíz, sino en su defecto aparece R cuad. O de repente, si a usted no le aparece el operador raíz, busque esta fórmula como R cuad. Entonces sería signo igual, R cuad, y dentro del paréntesis la base al cual se le va a calcular la raíz cuadrada. Ahora bien, ¿qué pasa cuando me dicen calcule raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, raíz sexta, raíz décima, etcétera? Entonces vamos a utilizar una variante de la fórmula de potencia. Voy a ampliar un poquito acá para que puedan ver. Voy a utilizar el operador potencia. Luego, dentro del paréntesis, la base a la cual se le va a sacar la raíz. Y luego, el exponente lo voy a convertir en un quebrado. Es decir, si a mí me dicen, calcule a 25, calcule la raíz cúbica, entonces sería signo igual potencia. Aquí sería 25, que es la base. Y aquí adentro la raíz es cúbica, entonces la convierto en un quebrado, sería un tercio. Y de esta manera yo estoy modificando la fórmula de potencia para convertirla en una fórmula de raíz cúbica. Ese sería el
el cambio que sufre la fórmula. Muchas gracias ahí por las situaciones ahí que escriben. No se preocupen, para mí es un gusto poder atender todas las dudas, pero para llevar un proceso tratemos la manera de escribirlo en el chat. Bueno, no se preocupen, estamos ahí para servirles y gracias a todos por estar poniendo atención, muy amables. Bien, tenemos esto, ¿verdad? Tenemos aquí estos dos panoramas de todos los cálculos básicos: suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación. De hecho, esto que están viendo en pantalla va a ir colocado en el libro de práctica que voy a mandar esta semana para que ustedes ya lo puedan de mejor forma ver. Vamos a la práctica y aquí es donde ya se complica todo. Aquí, con todo el cariño y aprecio que yo les tengo, pues les hice unos problemitas ahí de mi propia inspiración. Entonces, solo les voy a suplicar que podamos apagar cámaras, ¿verdad? Para que la señal llegue completamente bien a sus dispositivos y para que no tengamos alguna distracción, ¿verdad? Bueno, problema número 1. Dice, se le pide sumar las siguientes cantidades: 100, 150, 280, 365, 410 y 780. Luego la instrucción sigue: el resultado de la suma, o perdón, aquí sería al resultado de la suma, voy a corregir acá, al resultado de la suma, réstele el resultado de la siguiente adición. Tenemos otra suma: 98, 55, 34, 79 y 125. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo les voy a pedir de favor que tratemos de interpretar las instrucciones. De hecho, en el libro de trabajo van a ir algunos ejercicios, así que ustedes tienen que interpretar las instrucciones. Se me plantea este problema. Para los amantes de la matemática, pues ya hicieron su fórmula mentalmente, pero para los que no mucho nos gusta la matemática, entonces nos cuesta un poquito, pero se van a dar cuenta que aquí en Excel es bien sencillo todo este proceso de la matemática. Dice que tenemos dos operaciones, tenemos dos sumas que tenemos que restar. Entonces vamos a hacer el cálculo acá. En lo personal, cuando hay cálculos compuestos o cálculos combinados, yo aconsejo a que al inicio aperturen dos paréntesis, ya sea que les sirva o ya sea que no les funcione. Yo les aconsejo que inserten dos paréntesis al inicio. Entonces, como toda fórmula y como sabemos que toda fórmula en Excel debe de llevar signo igual, entonces lo insertamos. Recordemos que el signo igual se inserta con la tecla Shift y el número 0 que está arriba de la O y de la P. Insertamos dos paréntesis con la tecla Shift en combinación con el 8 y vean que el primer paréntesis aparece de color negro y el segundo paréntesis aparece de color rojo o rosado. ¿Qué quiere decir esto? Que Excel, inmediatamente que iniciamos a colocar o a escribir la fórmula, Excel va a colocar cierta jerarquía o cierto orden para que se nos haga más fácil entender el cálculo. Ahora bien, me dice que el primer cálculo es una suma y hay que sumar 100 más 150 más 280 más 365 más 410 más 780. Disculpen. Bien. Entonces tenemos, verificando, 100 más 150 más 280 más 365 más 410 y más 780. Esa es la primera suma. Cierro el segundo paréntesis. Ahora vean, el paréntesis rosado me está indicando que adentro de ese conjunto de paréntesis rosados se está llevando a cabo una suma. Luego, yo creo que esto lo entendemos, ¿verdad? Dice, al resultado de la suma, réstele
tengo que insertar un signo menos porque me está pidiendo que todo ese resultado del paréntesis rosado le reste el resultado de una adición más. Entonces, voy a aperturar paréntesis porque recordemos que nuestros cálculos tienen que ir por separados. Y además acá entra algo que se llama conversión, perdón, de lo que son los signos de suma y resta. Entonces ahí ya es otro tema de que si usted no coloca paréntesis bien, por un paréntesis que no escriba bien, ese paréntesis, la ausencia de ese paréntesis le va a cambiar totalmente el resultado de su cálculo. Entonces, repito, para no es hacernos bolas y para poder entender de mejor este tema, encerramos en conjuntos de paréntesis cada cálculo para que después cada resultado se opere, en este caso se reste. Bueno, primer paréntesis ya tenemos la suma, luego signo de resta, luego aperturamos el siguiente paréntesis y escribimos la segunda adición que sería 98 más 55 más 34 más 79 más 125. Cierro el segundo paréntesis. Vean que cada suma tiene su paréntesis y cada suma está separada por el signo menos. Ahora bien, voy a cerrar el paréntesis general de todo el cálculo y ya que tengo armada la fórmula, entonces simplemente voy a pulsar Enter. Y de esta manera el resultado es 1694. Para las personas que les gusta la matemática, si lo quieren hacer en su casa con calculadora, siempre y cuando respetando la jerarquía de las operaciones, háganlo. ¿Sí? Háganlo porque igual, si nos cuesta un poquito la matemática aquí, esto de Excel los va a sacar como maestros en mate, se los aseguro. Bien, este sería el resultado del primer problema. Vamos con el ejemplo número 2. Cuando alguien ya se esté durmiendo, ya sienta ahí que el calorcito de esta tarde lo está durmiendo, entonces pellízquese por favor, o muérdase la mano, muérdase la lengua, jálese un pelito de la nariz o algo ahí, haga algo para despertarse, ¿verdad? Espero que no se... Vamos con el cálculo, el ejemplo de cálculos combinados número 2. Aquí ya viene un poquito más sustanciosa más sustancioso el problema. Dice, realizar la siguiente suma de los cálculos a continuación solicitados. Es decir, que acá me están diciendo de que el signo más va a ser el signo de en medio, el que va a estar uniendo a las operaciones que se van a encontrar a un lado o a ambos lados del signo más. Luego dice, antes del signo de adición, o sea, del lado izquierdo del centro de la operación, realizar la multiplicación de los números dígitos exceptuando el 0. Espero que se sepan cuáles son los números dígitos. Esa es la primera operación que se tiene que hacer, una multiplicación de los números dígitos con excepción del 0. Del otro lado de la suma, dice del lado derecho del signo de suma, llevar a cabo la potenciación de 12 a la quinta potencia. Y entonces aquí ya se nos complica un poquito el panorama. Del lado izquierdo de la suma tenemos que hacer una multiplicación y del lado derecho de la suma tenemos que hacer una potenciación. Vamos a la práctica. Repito, cada nivel tiene su nivel de complicación y entonces este nivel tienes, así como en este tema, tiene cierta complicación y ya cuando pasemos, si Dios quiere, al Excel avanzado, pues ya van a ver más cosas complicadas. Signo igual. Aperturamos dos paréntesis y entonces vamos con el primer cálculo que sería la multiplicación de los números dígitos exceptuando el 0. Entonces tendríamos 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 y por 9. Y ahí estamos con los números dígitos. Cierro paréntesis de la primera operación y me dice que
coloquemos en medio de las dos operaciones un signo más. Ya tengo la multiplicación. Vamos con el siguiente punto, que sería la potenciación de 12 a la quinta potencia. Entonces, guiándonos por lo que acabamos de ver hace unos instantes atrás, vamos a escribir el operador potencia. Miren, solo cuando escribí el término poten, aparece potencia. Le doy doble clic y entonces ya me completa la fórmula. Permítame, solo voy a ver algo acá. Me quitó el color. Bueno, vamos a seguir trabajando ahí, no hay ningún problema. Potencia. Ahora bien, voy a colocar, vean acá, quiero que veamos el siguiente detalle. Este paréntesis rosado es el de toda la potencia. Acá me aperturó, o aperturé mejor dicho, un paréntesis morado, que es en donde se va a llevar a cabo realmente la potencia, donde voy a colocar los datos de la operación potencia. Dice que tengo que colocar la base, que sería 12, y según me aparece acá en el asistente que me brinda Excel, tengo que colocar punto y coma. En algunos casos va a ser 2 puntos, en otros casos va a ser coma, dependiendo la configuración que tenga su Excel. Entonces tenemos que poner mucha atención, porque muchas personas a veces dicen, escribí bien la fórmula, pero no me funciona la fórmula. Pero es porque a veces en lugar de coma colocan punto y coma, o colocan otro signo que no es. Entonces tenemos base 12 y el exponente sería 5, porque es a la quinta potencia. Cerramos la parte de los paréntesis de la potencia y cierro el paréntesis del cálculo 2, que está después del signo más. Y por último cierro el paréntesis de toda la fórmula en sí. Entonces, repitiendo, de este lado tenemos una multiplicación, o del lado izquierdo tenemos una multiplicación. Tenemos un signo más que divide la operación. Y del lado derecho tenemos una potenciación. Terminando la fórmula, entonces... Licenciado, disculpe. Ingeniero. Sí. Fíjese que ¿por qué tiene, mucho gusto, por qué tiene 2 paréntesis al inicio y al final 3? Bueno, le comento. Gracias por la pregunta. Si ustedes son observadores, acá, el paréntesis rosado, nos enfoquemos después del signo más. El paréntesis rosado de apertura de la potencia tiene su paréntesis rosado de cierre. Ese es el paréntesis de la potencia, de todo el cálculo de la potencia. Ahora bien, si se dan cuenta, acá dentro de la potencia, por fórmula general, tenemos que aperturar y cerrar paréntesis dentro del cálculo de la misma potencia. Es decir, que el paréntesis de la misma potencia es de color morado, el cual encierra la base y el exponente. ¿Qué quiere decir esto? Que en toda la potencia tiene 2 conjuntos de paréntesis. Ahora bien, el último paréntesis, que es el paréntesis negro, es el de todo el cálculo general. Yo lo hago de esta manera por la situación de llevar un orden. Ahora, si ustedes quisieran, por ejemplo, quitar este paréntesis rosado de acá, inténtenlo hacer y luego entonces ya me comentan si les funcionó, ¿verdad? En algunos casos yo he dado cursos de estos, ¿verdad? Llevo mucho tiempo dando cursos de estos y hay algunos participantes que me dicen, mire, profe, yo le quité paréntesis y sí me dio igual. Excelente, no hay ningún problema. Yo lo hago por orden, porque en cuestión de matemática tiene uno que llevar cierto control, porque cuando son cálculos combinados a veces se hace uno bolas y lo digamos, disculpen el término, ¿verdad? Porque es término chapín, se hace uno bolas a la hora de hacer los cálculos. Entonces yo por cuestiones de orden lo hago de esta manera. Pero si les funciona omitiendo un paréntesis, excelente. Bueno, entonces teniendo ya hecha la fórmula de esta manera,
y espero haber respondido a la inquietud que me hicieron en un momento, hace unos instantes, perdón. Entonces vamos a pulsar Enter. Y el resultado de todo el cálculo es 611.712. ¿Qué sería el resultado de este problema? Y tenemos entonces la fórmula y el resultado 611.712. Ese sería el ejemplo número 2. Vamos con el ejemplo número 3. Por favor, mucha atención. Yo espero que no se me confundan, no se hagan bolas con la explicación que estoy dando, ¿verdad? Trato de ser lo más claro que se pueda. Yo lo único que les pido, mis estimados, es que practiquen, por favor. De repente usted dice, bueno, es un diplomado más a mi currículum, pero la práctica hace al maestro y el maestro consigue trabajo y el maestro puede dar clases de computación o puede ayudar en contabilidad, en fin, ¿verdad? Se me ocurre una serie de perfiles de egreso después de haber recibido una capacitación. Yo siempre lo he dicho, la vida es de los chispudos. La vida es de las personas que ponen en práctica todos sus conocimientos. Y el día de ayer viendo, perdón, voy a abrir un paréntesis, el día de ayer viendo el caso de este señor que estaba en silla de ruedas, me preguntaba, ¿cómo hará él ahora para dar sus clases de danza por esta cuestión de la pandemia? Y entonces, pues, concluía, me puse a pensar, dije, bueno, de plano, desde su casa adaptó un sistema como el que yo tengo acá y está dando sus clases de danza vía online. Entonces, repito, la vida es para los que son chispudos. Y si usted aprende bien, hasta puede ser colega mío en algún momento en INTECAP o puedes trabajar dando clases en algún centro educativo, en alguna oficina contable, en fin. Hay muchas posibilidades. Así que aprendamos bien y practiquemos mucho. Vamos con el problema número 3. A la potenciación de 15 a la cuarta potencia, ahí como que está un poquito redondando los términos, réstele la raíz cúbica de 21. Tenemos una resta como signo medio. Del lado izquierdo de la resta tenemos una potencia y del lado derecho de la resta tenemos una raíz cúbica. Bueno, ¿cómo resolvemos ese problema? Voy a insertar la fórmula. Signo igual, 2 paréntesis, como tengo costumbre, ya si en algún momento uno de los paréntesis no funciona o no sirve, entonces ya lo quitamos. El primer cálculo que nos están pidiendo es la potenciación de 15 a la cuarta potencia. Entonces tenemos que escribir primero el operador potencia. Aperturamos el paréntesis donde vamos a colocar la base y la potencia o el exponente, que en este caso sería 15 la base, punto y coma, y luego el 4. Cerramos el paréntesis de estos datos y luego el paréntesis general de la potencia. Ya tenemos resuelto nuestro primer punto, que sería la potenciación de 15 a la cuarta potencia. Luego, signo menos, porque nos están pidiendo que a la potenciación le restemos una raíz cúbica de 21. Y entonces aperturamos nuevamente paréntesis para la segunda parte de la fórmula. En este caso, tenemos raíz cúbica de 21. No podemos utilizar el operador raíz porque ese operador solo funciona para raíz cuadrada. Tenemos que utilizar una variante de la fórmula de potencia, que sería la misma fórmula de potencia, solo que convirtiendo el exponente en un quebrado. Entonces, colocamos el operador potencia, aperturamos paréntesis,
la base de la raíz va a ser 21. Y entonces acá colocamos 21, punto y coma. Y ahora el 3 lo convertimos en un quebrado. 1 dividido 3 o 1/3. Y con ese pequeño cambio que hicimos, esta fórmula de este lado ya no sería fórmula de potencia, sino se convierte en una fórmula de radicación de raíz cúbica específicamente. Cerramos el paréntesis general del cálculo de raíz cúbica y cerramos el paréntesis general de todo el cálculo. Recapitulando, tenemos la potenciación de 15 a la cuarta potencia menos la raíz cúbica de 21. Teniendo todo esto elaborado, pulsamos Enter y el resultado de ese cálculo es 50.622.24. ¿Qué sería en relación a lo que es o a lo que son, perdón, cálculos combinados? Posteriormente, pues voy a estarles colocando cálculos un poquito más complicados, porque si se dan cuenta en estos cálculos solo tomamos en cuenta 2 grupos de cálculos. Entonces vamos a ir viendo casos un poquito más difíciles de resolver, ¿verdad? Ya yo pienso que más adelante vamos a ver tal vez cálculos de fracciones y algunas otras situaciones ahí. Bueno, espero que este punto haya quedado claro. Vamos con este punto que también es un poquito complicado, que voy a solicitarles que pongan toda la atención del caso. Y tenemos la función sí condicional anidada. Recordemos que esta función me permite colocar ciertas condiciones lógicas dentro de una fórmula. Una condición o varias condiciones. De hecho, el sí condicional simple solo maneja una condición. Aquí tengo el ejemplo de un sí condicional simple. Aquí lo tengo. Dice que primero obviamente insertamos signo igual. Voy a ampliar un poquito la vista acá para que podamos ver en detalle de lo que estoy hablando. Signo igual. Luego tenemos el operador sí condicional. Aperturamos paréntesis y luego tenemos la prueba lógica, que sería mi condición lógica que se tiene que cumplir para que Excel devuelva algún resultado. ¿Qué resultado va a devolver la fórmula de sí condicional simple? Un resultado verdadero. Valor si el resultado es verdadero, o un valor o una respuesta si el resultado es falso. Por decirles algo, me voy a salir un poquito de la matemática. Voy a entrar al campo de la lógica. Voy a decirles el siguiente enunciado. O bueno, podría ser una pregunta. ¿Hoy está lloviendo? Esa sería la prueba lógica. Y entonces hay 2 únicos resultados. ¿Sí está lloviendo o no está lloviendo? Pero partimos en relación a una prueba lógica. ¿Está lloviendo? Si está lloviendo, entonces se está cumpliendo esta prueba lógica y entonces el valor es verdadero si está lloviendo. Si en lo contrario esta prueba lógica no se cumple, entonces el valor sería no está lloviendo. Y entonces de esta manera se analiza lo que es la fórmula de sí condicional simple. Tenemos una prueba lógica o una condición lógica y 2 posibles estados o 2 posibles resultados. Ahora bien, recordemos cuáles son las condiciones lógicas más comunes. Tenemos condiciones lógicas mayor o igual que, menor o igual que, igual a o diferente a. Esas serían las condiciones lógicas que podemos tener. Y esas son las básicas que conocemos. Mayor o igual a, menor o igual que, igual a o diferente a.
Ahora bien, voy a explicar rápidamente, voy a dejar lo más sencillo en cuestión de las condiciones lógicas y voy a pasar ya directamente a lo que son alternativas de la función si anidado, que son estos ejemplos que tengo acá. Bueno, hay dos modalidades que se pueden utilizar tres modalidades que se pueden utilizar en un si condicional anidado. El incluir varias condiciones, una tras de otra, que de hecho, pues ese caso no lo vamos a ver en este momento, lo vimos en Excel básico, pero si alguien quiere, bueno, al finalizar me dice, mire, profe, ¿cuál es? Mándeme la fórmula ahí del si condicional anidado. Simple, se la puedo mandar, ¿verdad? En este caso vamos a analizar esta tarde el si condicional anidado cuando utiliza el operador y el operador o. ¿Por qué se está utilizando estos dos operadores? Porque en esta condición o prueba lógica, vean que aquí no dice prueba lógica, aquí dice pruebas lógicas. Es decir, que esta fórmula va a tener dos, tres, cuatro pruebas lógicas dentro de un mismo paréntesis. Y este operador y significa que, vean lo que dice en este cuadro, devuelve el valor si se verifican todas las condiciones. Esta es una condicionante del si condicional anidado utilizando lo que es el operador y. Dice que todas las condiciones dentro de la prueba lógica tienen que cumplirse sí o sí. Con una que no se cumpla, entonces el resultado va a ser negativo. En otras palabras, si las condiciones que se encuentran dentro del paréntesis, una con otra, son verdaderas, entonces el valor resultante va a ser verdadero. Caso contrario, con una de las condiciones lógicas que estén acá, con una que falle o con una que no se cumpla, entonces el valor resultante va a ser falso. Por ejemplo, me voy a ir un poquito a la lógica. Ok, estamos bien, Elvira, no tenga pena. Bueno, por ejemplo, yo les puedo decir, hoy desayuno y almuerzo y duermo. Para estar en un estado cómodo tendría yo que cumplir obligatoriamente los tres enunciados. Hoy desayuno y almuerzo y duermo para estar cómodo, por decirles algo. No puedo dejar de cumplir alguna de ellas porque entonces ya entro en incomodidad. Bueno, no voy a desayunar, pero sí voy a almorzar y a dormir, pero después la gastritis me va a hacer mal, ¿verdad? O bueno, voy a desayunar pero no voy a almorzar, pero sí voy a dormir. Entonces también sigo con el problema de gastritis. O bueno, voy a desayunar y almorzar, pero no voy a dormir. Ya entro en problemas de sueño. Entonces, las tres condiciones tienen que cumplirse, o los tres enunciados se tienen que cumplir para que yo esté en óptimas condiciones. Lo mismo pasa aquí con la prueba lógica. Tienen que cumplirse todas las condiciones lógicas habidas y por haber en este bloque de la fórmula para que el resultado sea verdadero. Con una de ellas que no se cumplan, entonces el valor obtenido será falso. Por otra parte, yo espero que me estén entendiendo. Por otra parte, tenemos el operador o. Funciona esta fórmula de si condicional anidado con el operador o. Funciona la fórmula es un tanto similar a la anterior, solo que acá tenemos un operador o y con una de las condiciones lógicas que se cumpla en esta fórmula, entonces el valor va a ser verdadero. Es decir, si por ejemplo,
Yo tengo tres condiciones lógicas acá en este bloque. Con una de las tres que se cumpla, el valor va a ser verdadero. Ahora bien, si las tres no se cumplen, entonces, si definitivamente ninguna de las tres se cumple, el valor va a ser falso. Pero repito, aquí me da la alternativa de que con una de las condiciones de este bloque que no se cumplan, perdón, con una de las condiciones que sí se cumpla, entonces el resultado va a ser verdadero o va a ser óptimo. Ahora bien, yo sé que algunas personas no me entendieron un poco la explicación y otras sí me captaron lo que hoy les estoy tratando de decir. Acá está la explicación. Miren, devuelve el valor aun cuando solo una de las condiciones se cumplan, lo que yo les estaba diciendo. Pero creo que me van a entender mejor este punto de la parte teórica en un ejemplo. Vamos con el ejemplo. Después de ver este ejemplo, entonces ya vamos con la dinámica que tengo preparada para esta tarde, para el estrés. Bien, fíjense mis estimados participantes que voy a verificar listados por la situación de que estoy viendo ahí algunas personitas, pero bueno, dejemos eso por un lado, no importa si hay invitados el día de hoy. Bueno. Tenemos esta tabla. Dice la tabla de la siguiente manera. Tenemos un listado de alumnos con resultados de diferentes áreas evaluadas. Tenemos el área cognitiva, procedimental y actitudinal. Y tenemos un promedio general de todo, digámoslo así, de todo el año. De todas las calificaciones cognitivas de todo el año, todas las calificaciones procedimentales de todo el año y todas las calificaciones actitudinales de todo el año. Promediadas estas tres columnas me dan un promedio general. Y de hecho, pues acá tengo aplicado un formato condicional que es este de acá que se encuentra en la categoría conjunto de iconos y es el primero que dice 3 flechas de color, que es que conforme vayan cambiando las calificaciones y los promedios, entonces las flechas van a ir cambiando de color y apuntando hacia alguna dirección en específico. Eso lo vimos cuando estábamos viendo formato condicional. También tenemos la columna de faltas. Me refiero a las faltas o a las inasistencias que tuvieron los participantes o los estudiantes a las clases. Entonces acá aparece que Andrea Rojas tiene una falta. Judith Montalvo tiene 2 faltas y bueno, no digamos Mónica que tiene 5 faltas, ¿verdad? Aquí son las inasistencias que tuvieron estas personas. Las veces que aparecen en el cuadro de honor, aunque tuvieron faltas, aparecen en cuadro de honor. Aquí aparece que la primera persona aparece 2 veces en el cuadro de honor. La persona número 2 y 3, las personas número 2 y 3 aparecen, en el cuadro de honor 3 veces y así sucesivamente. Acá yo apliqué un formato condicional de calor, se le llama, o su nombre técnico es categoría escala de color y escala de colores blanco y rojo. Y acá tengo un formato condicional de tipo barras de datos. El primero que sería barra de datos azul. Que si se dan cuenta, conforme va creciendo el valor o va disminuyendo, la barra se va haciendo más grande o se va cortando la barra. Bueno, entonces tenemos 3 columnas condicionales. Ahora, ¿qué nos están solicitando en este primer ejemplo? Aquí yo les voy a pedir favor de que pongamos mucha atención, por favor. El profe trata de explicar lo más entendiblemente que se pueda y entonces solo ustedes tienen que estar ahí atentos a lo que les estoy indicando. Lo primero que nos están solicitando es lo siguiente. Si el alumno obtiene un promedio mayor a 59, escribir el texto aprobado y menor a 60, un texto reprobado. Es decir, que si el alumno obtiene una calificación, un promedio mayor a 59, entonces que aparezca un texto que diga aprobado,
pero si su promedio es de 59 para abajo, que aparezca reprobado. Este es un ejemplo de un sí condicional simple. Entonces, vamos a resolver de esta forma. Voy a ampliar un poquito, me voy a mover un poquito hacia la derecha. Realmente nos interesan solo estas columnas de acá. Y voy a hacer el primer ejemplo, perdón, en esta columna de aquí. Bueno, signo igual. Vamos a, disculpen, solo voy a darle ingreso a alguien más. Signo igual. Voy a ampliar la vista. Signo igual. El operador sí condicional. Aperturo paréntesis. Y voy a indicarle a la fórmula que tome el primer promedio que aparece acá. Entonces, la condición me dice que si el promedio es mayor a 59 puntos, esa es la condición. Vean, aquí viene la parte de la condición lógica. Dice, si lo que se encuentra en la celda F3 es mayor de 59, si esa condición se cumple, punto y coma, porque así me lo dice la sintaxis acá abajo. Si esa condición se cumple, entonces que aparezca el texto aprobado. Caso contrario, si la condición indicada no se cumple, que aparezca el texto reprobado. Solo vean el detalle. Vean que cada resultado va entre comillas y separados por un punto y coma en medio de ellos. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Y veamos en este momento, disculpen, solo estoy dando acceso a algunas personas que están saliendo y entrando, me imagino que es por la señal. Recapitulando la fórmula, signo igual, sí condicional. La primer condición lógica, en este caso dice, si lo que se encuentra en la celda F3 es mayor de 59, si esa condición se cumple, que aparezca en la celda el texto aprobado. Caso contrario, que aparezca el texto reprobado. La fórmula ya está hecha. Pulsamos Enter y me aparece un estado de aprobado. Ahora bien, para el resto de celdas que nos quedan por resolver, simplemente nos ubicamos en la primera celda. Nos ubicamos en la esquina inferior derecha de la celda en donde aparece un puntito verde, que prácticamente ese sería nuestro controlador de relleno. El puntero, al ubicarlo en ese punto verde, se convierte en un signo más de color negro y con clic sostenido tomamos esta posición y bajamos hasta rellenar el resto de celdas. Y entonces aquí me aparecen algunos reprobados, porque vean, el promedio de esta persona es de 35 puntos, está reprobado, está abajo de los 60 puntos. Y esta otra persona también está reprobada porque está abajo de los 60 puntos. Los demás están aprobados por las calificaciones que tienen. Inclusive los que están en amarillo todavía, algunos que están en amarillo se salvaron todavía. Bueno, esta sería la fórmula del sí condicional simple. Solo tenemos una condición y dos posibles estados. Bueno, vamos con el ejemplo 2 y aquí ya nos metemos a camisa de 11 varas. Dice, si el alumno tiene su promedio mayor a 59 y menor a 3 faltas, entonces agregar habilitado. En caso contrario, agregar inhabilitado. Ese sería acá la problemática que nos están pidiendo resolver. Dice, si el promedio del alumno es mayor a 59 y menor a 3 faltas, entonces que aparezca habilitado, sino que aparezca como deshabilitado. Bueno, ojo con esto, tenemos dos condiciones: que el promedio sea mayor a 59 y que tenga menos de 3 faltas para poder ser habilitado.
Vamos a la práctica. Por eso es que cuando utilizamos este operador y las 2, 3, 4, 5 condiciones que estén dentro de la fórmula, sí o sí se tienen que cumplir. Con una que no se cumpla, entonces el estado es falso o el estado es negativo. Muy bien. Espero que hayamos entendido el análisis de lo que es el problema. Ahora vamos a ubicarnos acá. Voy a dejar visualizar las 3 columnas de estados y la de los resultados. En este caso me voy al ejemplo número 2. Signo igual, el operador sí, paréntesis de apertura. Luego del paréntesis de apertura ya vamos a colocar lo que es el operador y, que va inmediatamente después del sí condicional. Aperturamos paréntesis y bueno, nos dicen que la primer condición dice que el promedio tiene que ser mayor a 59. Entonces me ubico acá en el primer promedio que encuentro. No me puedo ubicar en los demás porque voy a utilizar este primer promedio para construir mi primer fórmula. Dice la fórmula, si lo que se encuentra en la celda F3 es mayor de 59, punto y coma, y ahí es donde ya aparece el operador y. Y si lo que se encuentre en la celda G3 es menor de 3 faltas, vean, aquí está la condición. Vean que es una condición compuesta. Acá dice la fórmula. Si lo que se encuentra en la celda F3, que sería el primer promedio, es mayor de 59 y lo que se encuentra en la celda G3, que sería el primer resultado de faltas, es menor de 3 faltas, si estas dos condiciones se cumplen, entonces el primer estado, si se cumplen las dos condiciones, el primer estado sería habilitado. Habilitado. Punto y coma. Si no se cumple esta condición, entonces sería deshabilitado. Deshabilitado. Y ahí tenemos la fórmula. Recapitulando para explicar, para los que no entendieron todavía. La fórmula dice de la siguiente manera. Si lo que se encuentra en la celda F3 es mayor de 59 y lo que se encuentra en la celda G3 es menor de 3 faltas, si esta condición toda se cumple, entonces aparecerá la palabra habilitado acá en esta columna, o si no se cumple, aparecerá el título deshabilitado, si en todo caso la fórmula o la condición no se cumple. Es una condición anidada o de dos subcondiciones. Pulsamos Enter y vean que aparece habilitado. Y entonces, para no quebrarnos la cabeza, y esa es la facilidad que tiene Excel, nos ubicamos en la primera celda, ubicamos nuestro puntero en la esquina inferior derecha de la primera celda, o la celda en la que hicimos la fórmula, y con clic sostenido, rellenamos el resto de celdas. Bueno, y aquí me aparece habilitados y deshabilitados, solo que me falló un poquito el formato condicional, lo voy a arreglar aquí rápidamente. Yo quería que disculpen, vamos a ir yo quería que las palabras deshabilitado aparecieran en amarillo. Entonces me voy a formato condicional, resaltar reglas de celdas, la opción que dice texto que contiene, en este caso, deshabilitado, y que el relleno sería texto amarillo relleno amarillo con texto amarillo oscuro. Y ahí estamos. Listo. Acá aparecen habilitados y deshabilitados, pero vean que esta condición utilizó dos subcondiciones y utilizó un operador de separación y.
Vamos, disculpen, vamos con el último caso. Disculpen, agregué algo que no debí, por eso me aparecieron esos errores. Bueno, voy a guardar cambios. Y veamos la última condición, y después de esta condición entonces vamos a tener un minutito, 1 o 2 minutos de relax ahí, estirándonos y haciendo una dinámica. Dice el tercer problema: si el alumno tiene promedio mayor de 90 o faltas menores de 1 o en el cuadro de honor igual aparece 3 veces, entonces que aparezca la palabra becado. Caso contrario, que aparezca no becado. Entonces, ojo con esto, tenemos 3 condiciones. No sé si ustedes ya las detectaron o ya las verificaron. Muy bien. Saludos, dice el licenciado Ortiz. Dentro de 8 días, si Dios quiere, va a estar con nosotros. Bien. La primera condición dice que el promedio debe de ser mayor de 90. La segunda dice que las faltas deben de ser menores a 1. Y la tercera condición dice que debe estar por lo menos 3 veces en el cuadro de honor. Es decir, ojo con esto. Cuando ustedes les dicen escojan entre pizza o pastel o hamburguesa, entonces le están dando el chance de que escojan cualquiera de los platillos. Lo mismo pasa acá, que acá lo que se tiene que cumplir es por lo menos una condición, o sea, que por lo menos que tenga 90 puntos de promedio, o por lo menos que haya tenido menos de una falta, o sea, que nunca haya faltado, o por lo menos que haya estado en el cuadro de honor 3 veces. Cualquiera de las 3 subcondiciones se debe de cumplir. Ah, bueno, me están diciendo de que faltó un color amarillo deshabilitado. Bueno, posiblemente pueda ser que no marqué bien todo. Ahí estamos, ya. Gracias ahí por la observación. Ya aplicamos el formato. Bien, entonces vamos directamente a resolver este estado. Primer subcondición, mayor de 90 puntos. Segunda subcondición, menor de 1, que haya faltado menos de una vez. Y tercer subcondición, perdón, que haya aparecido en el cuadro de honor 3 veces. Y con esto obtenemos un resultado de becado, o si no se cumple ninguna de las condiciones, no becado. Vamos al ejemplo. Voy a dejar visualizadas las 3 columnas de promedio, faltas y cuadro de honor para que puedan ver de dónde tomo los datos. Signo igual. Sí condicional o el operador de sí condicional. Paréntesis de apertura, y en este caso vamos a utilizar el operador o. Y luego voy a aperturar el siguiente paréntesis en donde voy a escribir mis 3 subcondiciones. La primera condición dice que tiene que ser el promedio mayor de 90. Entonces vamos a ubicarnos en la celda donde está el primer promedio, que sería la celda F3. Si lo que se encuentre dentro de la celda F3 es mayor de 90 puntos, punto y coma. Ahí está nuestra primera subcondición. Si lo que se encuentre dentro de la celda F3 es mayor de 90 puntos, o la siguiente subcondición sería que en faltas o la celda en donde están las faltas sea menor de una falta. Esa sería la siguiente subcondición. Recapitulando, si lo que está en la celda F3 o el promedio que está en la celda F3 es mayor de 90, o si lo que se encuentra en la celda G3 es menor de una falta, o al contrario, si el resultado que está en la celda F3 es, veamos, ya me perdí,
igual a 3 apariciones en el cuadro de honor, entonces acá sería signo igual a 3 apariciones en el cuadro de honor. Ahí estamos, excelente. Esta es mi condición ya construida. Ahorita voy a ver el chat para ver si no hay alguna duda ahí. Recapitulando lo que estoy diciendo. Si la primer subcondición, o sea, si lo que se encuentra en la celda F3 es mayor de 90 puntos, o si lo que se encuentra en la celda G3 es menor de una falta, o si las apariciones o la aparición en el cuadro de honor que se encuentra en la celda H3 es igual a 3 veces en el cuadro de honor. Si alguna de estas 3 condiciones se cumple, con alguna de las 3 subcondiciones que se cumpla, entonces el estado sería, ahorita disculpen, el estado sería habilitado, becado. Becado. Punto y coma. Si ninguna de las 3 condiciones se cumple, entonces el estado sería no becado. Estas fórmulas son compuestas y a veces es un dolor de cabeza construirlas, pero cuando se logra entender esto, actúan de maravilla. Por última vez, recapitulando la fórmula. Si lo que se encuentra en la celda F3 es mayor de 90, o sea, el promedio es mayor de 90, o lo que se encuentra en la celda G3 es menor de una falta, o lo que se encuentra, o el dato que se encuentra en la celda, por si alguna de estas 3 se cumple, entonces que aparezca el resultado becado. Si ninguna de estas 3 condiciones se cumple, aparecería no becado. Enter. Y acá me dice no becado. Y luego entonces, con controlador de relleno, rellenamos. Ahora observemos, ¿por qué razón el primer caso no está becado? Porque su promedio no supera los 90 puntos. Tiene 2 apariciones en el cuadro de honor y tiene una falta. Ninguna de las 3 pruebas se cumplió. Veamos el segundo caso. Aparece becado. No tiene un promedio mayor de 90 puntos, pero sí, tampoco tiene inasistencia, tiene una inasistencia, tampoco se cumple, pero vean, acá tiene 3 apariciones en el cuadro de honor. Por estas 3 apariciones en el cuadro de honor, entonces está becado. Veamos el siguiente caso. El promedio de la tercera persona es de 96 puntos, superó el promedio que tiene la condición. Tiene 2 faltas, no superó esta condición, pero tiene 3 apariciones en el cuadro de honor. Quiere decir que se cumplen 2 de 3. Por eso es que añadimos el operador o para darnos la alternativa de que por lo menos cualquiera de estos 3 estados se cumpla dentro de la fórmula. Dice... bueno. No es nada. Disculpen, gracias. Bueno, entonces... tu cámara. Gracias ahí. Si tuvieran alguna cámara encendida o el audio, les voy a agradecer mucho que lo apaguemos. Bueno. Bien, veamos a alguien que no está becado. Vamos a ver, voy a analizar un último ejemplo. Acá me aparece a alguien, voy a analizar esta parte de acá, o esta persona de acá de esta fila. Vean que en promedio no supera los 90 puntos, tiene 5 faltas, ni lo digamos, pero y en el cuadro de honor está a 0, nunca apareció. Entonces definitivamente no está becado. Estos 3 ejemplos tienen que ver con el sí condicional. Este primer ejemplo fue de sí condicional simple. Este segundo ejemplo fue con el sí condicional anidado con el operador y. Y el último caso o el último ejemplo utilizamos el operador o. Recapitulando, la fórmula de sí condicional anidado que utiliza el operador y
las pruebas lógicas o las subcondiciones tienen que cumplirse sí o sí para que el resultado sea un resultado positivo. En cambio, cuando en la fórmula utilizamos un operador o, cualquiera de las subcondiciones lógicas se puede cumplir para que el resultado sea un resultado óptimo o un resultado positivo. Lo bonito de todo esto es que es automático. Yo ya dejé mis 3 estados de esta manera. Ahora veamos. ¿Qué pasa si yo cambio, por ejemplo, algunas notas acá? Por ejemplo, hago perder al que tiene 96 puntos de promedio. ¿Qué pasa si hacemos perder a esta persona? Le voy a cambiar las calificaciones. 50, 60 y 40. Veamos qué pasó en el resto de la tabla. Veamos acá en el resto de la tabla. Cambió el promedio. Está reprobado. Se deshabilitó. Hay alguna falla aquí con el formato condicional. Se deshabilitó. Pero como aparece 3 veces en el cuadro de honor, está becado. No tendría que ser así, ¿verdad? Pero bueno, se cumplió una de 3 y le dieron beca acá. Bueno, espero que hayamos entendido estos ejemplos, ¿verdad? Estos ejemplos pues se elaboraron para que ustedes vean que esta fórmula de sí condicional anidado funciona de múltiples formas. En el último caso, utilizamos 3 subcondiciones. Yo pude utilizar 4 subcondiciones, 5 subcondiciones, 6 subcondiciones, 7 subcondiciones y todas las condiciones que yo pueda utilizar en una fórmula. El caso es que entre más condiciones ustedes ingresen a estas fórmulas de sí condicional anidado, ya sea en la modalidad normal o utilizando el operador y o utilizando el operador o en cualquiera de sus modalidades, entre más fórmulas entre más y más, y va a estar complicado entenderlo. Entonces, estos serían los 3 ejemplos del sí condicional para esta tarde. Bien, vamos con el siguiente punto, que sería la función función si fecha. Esta función tiene 3 variantes, o al menos esta tarde vamos a utilizarla para calcular los años, los meses y los días a partir de una fecha de nacimiento o un año o fecha completa de nacimiento, perdón, y una fecha actual. Esto me sirve para calcular años, meses y días en base a fecha de nacimiento y fecha actual. Entonces acá tenemos que, si queremos calcular los años que tiene la persona, podemos utilizar el operador y de years, o sea, de años, porque estas fórmulas están basadas en algunos aspectos en el lenguaje inglés. Para calcular en este caso, los meses que ha vivido la persona, vamos a utilizar el operador M de months o de meses. Y para calcular cuántos días lleva de vida la persona, vamos a utilizar la D de days o de días. Estas fórmulas no solo aplican si queremos averiguar cuántos meses tiene de vida una persona, sino que aplica también, por ejemplo, para calcular tiempo laborado de una persona, la fecha en que inició a laborar y la fecha actual en la que está laborando. Vamos con el ejemplo. Tengo en este momento una tabla de personas que tomé con las disculpas correspondientes al azar y que tomé sus fechas, bueno, algunas fechas ahí de nacimiento, ¿verdad? Las tomé para poder hacer este ejemplo. Muy bien. Vamos a hacer el primer cálculo, que sería edad en años. Queremos calcular cuántos años tienen estas personas en base a la fecha de nacimiento y en base a la fecha actual, que en este caso no sería 10, sino sería 11 de julio. Entonces voy a
copiar esto de esta manera. Ahora bien, ¿cuál es la fórmula entonces para calcular? Voy a hacer mi posición hacia el lado derecho de la hoja de cálculo y voy a ubicar mi posición en el primer dato a calcular. Voy a hacer más grande la proyección para que puedan ver. Para que la función si fecha, valga la redundancia, funcione, tiene que tener como datos en la fórmula los datos de la fecha de nacimiento y la fecha actual. Esta fecha actual tiene que ser la misma para todos los casos, no puedo variar la fecha. En cambio, la fecha de nacimiento sí, obviamente tendría que ser diferente para todos. Eso es para aclarar la duda de Luis. Gracias, Luis, por participar. Insertamos entonces el signo igual, solo que, permítame, voy a ver si puedo mejorar el aspecto para que se vea lo mejor que se pueda o lo más amplio que se pueda. Ahí estamos. Signo igual. Escribimos el operador si fecha. De hecho, si se dieron, yo no sé si se dieron cuenta de algo. Cuando yo escribí sí, vean que aquí no me aparece entre las funciones de Excel, no aparece si fecha. Si ustedes la buscan en la ficha fórmulas, tampoco aparece. Entonces, hay algunas funciones de Excel que no aparecen dentro de las mismas funciones, pero que sí son aplicables a Excel. Entonces, escribo si fecha, paréntesis de apertura. El primer dato que va a aparecer en esta fórmula es la fecha de nacimiento. Damos un clic en la fecha de nacimiento, separamos con punto y coma y luego vamos al otro dato que tiene que ir dentro de la fórmula, que en este caso sería la fecha actual. Punto y coma. Recapitulando lo que estoy diciendo. Operador si fecha, paréntesis de apertura, la posición de la celda en donde se encuentra la fecha de nacimiento, punto y coma, la posición en donde se encuentra la fecha actual, fecha de nacimiento, fecha actual, y el operador correspondiente a años, porque años estamos calculando en este momento. En este caso el operador sería la letra Y, de years, ¿verdad? Entonces, la fórmula quedaría de esta manera. Si fecha, fecha de nacimiento, fecha actual y el operador entre comillas Y de años. Pulsamos Enter y me dice que la primer persona, disculpen, solo estoy dando acceso a algunas personas que salieron. La primera persona va a tener 37 años. Ahora bien, con controlador de relleno voy a rellenar el resto de campos para que aparezca el resto de edades. Y ahí aparece el resto de edades. Bueno, esto es en relación a la función si fecha para años. Permítame, solo estoy viendo una duda acá. Sí, me dicen cómo se colocan las comillas. No son dos puntos, son comillas, disculpen, acá. Son comillas, comilla de apertura y comilla de cierre. Entonces se pulsa la tecla Shift y el número 2 que está arriba de la letra Q o W del teclado alfabético. Bien. Esta es la fórmula entonces para calcular años. La misma fórmula se va a utilizar en meses, pero con la variante que al final de la fórmula el operador va a ser una M de meses o una M de months. Signo igual, operador si fecha, paréntesis de apertura, año de nacimiento, que en este caso va a ser el mismo año de nacimiento de la primera persona, punto y coma, disculpen, punto y coma, año actual o fecha actual, perdón, punto y coma, y entre comillas la letra M. Si se dan cuenta es la misma fórmula, solo el final de la fórmula cambia. Pulsamos Enter y me aparece que la primera persona ya ha vivido 451 meses.
Imagínense, vamos a ver quién tiene más de 451 meses. Hay una persona que tiene 529 meses. Y creo que la persona que ha vivido más de este listado tiene 73 meses. Una pregunta me están haciendo acá. Dice que si la fecha actual va a ser siempre 11 del 7 del 2020. No, va a ser del día en el que estén trabajando ustedes el cálculo. Si, por ejemplo, a mí me solicitan, bueno, averigüe cuántos meses ha trabajado tal empleado. Entonces, tendría que ser la fecha en que ingresó a la empresa la persona y la fecha actual en la que se está haciendo el cálculo. Por ejemplo, a mí me lo solicitan un 12 de agosto del 2021. Entonces, la fecha sería esa, en fecha actual. ¿Estamos ahí con la duda? Ahora vamos con la última columna, que sería edad en días. Y nos vamos a ir apurando porque ya casi se nos va el tiempo. Entonces, signo igual, la misma fórmula exactamente como la venimos haciendo. Si fecha, paréntesis de apertura, la primera fecha de nacimiento, fecha actual y el operador de días o de days. Y cerramos paréntesis. Y entonces, teniendo ya la fórmula construida de esta manera, pulsamos Enter. Y me dice la fórmula que la primera persona ha vivido 13,731 días. Y si bajamos con el controlador de relleno, se van a dar cuenta que la persona que ha vivido más días de este listado ha vivido 20,499 días. Qué bendición, ¿verdad? Ustedes vivir todo eso. Bueno, estas serían las fórmulas de si fecha para calcular años, meses y días.